la negación de la maldad. La negación de la maldad, de la serie Dios y la existencia del mal. Cuando nosotros observamos el mundo a nuestro alrededor y podemos deducir inmediatamente que hay una creación inteligente y existe un diseño inteligente, forzosamente tiene que haber detrás del diseño y de la creación un creador o un diseñador inteligente. Y la única manera de poder vivir una vida racional, una vida saludable, es reconocer la naturaleza de que las leyes que están a nuestro alrededor son reales y que nosotros debemos someternos a estas leyes para que podamos nosotros verdaderamente vivir, repito, una vida racional, una vida equilibrada, principalmente en el área de nuestras emociones. ¿Qué les quiero decir? Si hay un diseñador inteligente detrás de todo lo que existe, nos damos cuenta que hay leyes físicas. Una de las principales es la ley de la gravedad. Violar la ley de la gravedad sería trágico, y ya sea que tú estés enterado o que no estés enterado que esta ley es permanente y actúa a las 24 horas, tú vas caminando por una barranca y pisas en falso y te matas. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad tuvo la operación cuando todo lo que pesa más que el aire es atraído al centro de la Tierra. De la misma forma que las leyes físicas, escuchen, son la base de toda la investigación científica, o sea, la ciencia no podría existir si no hubiera un orden y un diseño en el universo. Gracias a que hay un orden en el universo, existe la astronomía, existe la física, existe la química, existe la biología, la genética. Todas las ramas y las disciplinas de la ciencia tienen su base en que la ciencia es algo para observar. Los científicos tienen que observar los fenómenos, tienen que ver lo que está sucediendo, lo tienen que probar, y esto no sería posible, repito, si no hubiera un orden y no hubiera un diseño en el universo. En el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 35 y 36, nos damos cuenta cómo hace casi 2800 años Dios a través de este profeta dijo estas palabras. Jeremías 31, 35 y 36. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día. Las leyes de la luna, escuchen, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Cuando nosotros observamos esto y nos damos cuenta que hasta 1600, casi en el siglo XV, más de 15 siglos después de que Jeremías escribió esto, Galileo Galilei, un científico italiano, comenzó a hacer observaciones y a comprobar que efectivamente la Tierra tiene una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje, y la distancia que tiene la Tierra del Sol es exacta. Si la Tierra tuviera 2 grados a la derecha o 2 grados a la izquierda, sería imposible la existencia humana, la existencia vegetal, la existencia animal. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol es preciso y exacto en días, segundos, minutos. La inclinación de la Luna, la luz del Sol hacia las estrellas, los cambios de las estaciones, las 4 estaciones que tenemos, todo absolutamente a nuestro alrededor está regido por leyes. Ahora, Dios, usando esta perfección y esta certeza, esta inmutabilidad de las leyes, dice el versículo 36, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Cuando nosotros regresamos teológicamente a poder descubrir estas enseñanzas, nos damos cuenta que la iglesia no tomó el lugar de Israel. La iglesia está temporalmente, ahorita ya no hay judíos, ni griegos, ni gentiles, pero de acuerdo a la Biblia, la nación de Israel y los judíos que cuando Cristo venga se convertirán y Dios volverá a injertarlos, Romanos 11, dentro de la vid donde estamos nosotros injertados.
Entonces Dios prueba que estas leyes que Él ha establecido son inmutables, no pueden estar sujetas a ningún cambio. Veamos también ahí en Jeremías, en el capítulo 33 de Jeremías, versículo 20 y 21, Jeremías 33, 20 y 21, así ha dicho Jehová, si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Noten ustedes que Dios hizo un pacto con el día y Dios hizo un pacto con la noche. No es coincidencia que nosotros seamos seres que funcionamos 18 horas nada más. Y que exactamente ya a las 8, 9, 10 de la noche, cuando se oscurece y la posición de la tierra respecto a la luna y al sol cambia y se oscurece a nuestro alrededor, nos vayamos nosotros a la camita. Y durante ese tiempo sería imposible que durmiéramos si tuviéramos luz. Entonces Dios hizo precisamente o interrelacionó la oscuridad con el sueño de todos los habitantes, tanto animales como seres humanos de este planeta. Ninguna de estas cosas es coincidencia. Y vean también el versículo 25 y 26 de este mismo capítulo. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob. Observen las leyes del cielo y de la tierra. Muy bien, este principio claramente establecido en la Biblia y comprendido por las leyes físicas actuales, cuando se ignoran, se paga, repito, un precio muy alto. Ignorar la ley de la gravedad es trágico porque sería estar a la orilla de tu propia muerte si te acercaras a un precipicio. Pero lo mismo, hermanos en Cristo, damas y caballeros que nos visitan, sucede con las leyes morales. Dios ha establecido leyes físicas inmutables y leyes morales inmutables. ¿Qué estoy diciendo? Que son leyes absolutas, que no tienen negociación alguna, que no se pueden discutir ni argumentar de que para mí homosexualismo es bueno, para ti es malo, para mí la marihuana es esto, para ti aquello, para mí mi estilo de vida es esto. Hay leyes morales establecidas por Dios que si el hombre las viola, acarrea sobre su propia vida su autodestrucción. Hollywood puede retratar la fornicación y el adulterio como algo normal y exitoso, pero todos sabemos perfectamente bien que esto produce celos, pasiones, relaciones rotas, violencia, enfermedades venéreas, traumas emocionales profundos, hogares destruidos, drogadicción, culpa, frustración y muchas veces hasta suicidio. Por más que se pinte bonito que el adulterio y que la fornicación, etcétera, etcétera, la realidad es totalmente diferente a la de las telenovelas y a la de las películas de Hollywood. Desafiar las leyes morales de Dios nos puede llevar a juicios muy grandes de Dios. Veamos uno de estos juicios en Romanos capítulo 1. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Vean ustedes cómo la soberbia intelectual bloquea el entendimiento y el discernimiento de la moral. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón, cardío en el griego, la Biblia se refiere al corazón siempre como el centro de nuestros sentimientos, emociones, voluntad e intelecto. Todo el área de las emociones, todo lo que percibimos a través de los 5 sentidos, lo que se conoce comúnmente en la filosofía como
empirismo, o sea, hay gente que dice yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no huelo, lo que no toco. Todo lo que perciben nuestros 5 sentidos, las 5 puertas que tenemos que nos comunican con el mundo exterior, es lo que la Biblia llama el corazón. Entonces, la Biblia nos muestra que estas emociones del ser humano, los sentimientos del ser humano, la percepción de cómo el ser humano percibe el mundo, la vida, la perspectiva mundial que tiene, está en tinieblas. El ser humano no puede hablar juiciosamente, no puede dar soluciones sabias, no puede resolver sus problemas porque él está en tinieblas en sus emociones, en sus sentimientos, en su intelecto y en su propia voluntad. Dice a continuación, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Damas y caballeros, esto fue escrito hace 2000 años, por el apóstol Pablo. Y está hablando Pablo que la consecuencia de rechazar a Dios, la consecuencia de rechazar la luz, la consecuencia de no aceptar y de no someterme a las leyes morales de Dios es deshonrar mi cuerpo, es acabar en la inmoralidad. Y la inmoralidad es el factor común denominador que causó el derrumbe de todos los imperios mundiales. Los egipcios, los asirios, babilonios, medos persas, griegos y romanos no cayeron por falta de partidos políticos, por falta de democracia, por falta de una economía sana, por falta de leyes mejores sanitarias o de salud o por mejor educación. Cayeron porque se depravaron inmoralmente. Se depravaron totalmente y convirtieron sus cuerpos en objetos sexuales que comenzaron a cambiar la verdad por la mentira. Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura o contra naturaleza, que significa que Dios hizo al hombre con órganos reproductores masculinos y la mujer tiene un cuerpo diseñado con órganos reproductores femeninos. El otro día que estaba platicando yo con un homosexual, me estaba diciendo, es que yo creo que sea mujer. Y le dije, vuélvete a revisar cuando estés en el baño. Vuélvete a ver en el espejo si eres mujer o no eres mujer. ¿Qué es lo que tienes ahí? Le digo, entre las piernas. Tú tienes que entender que no eres mujer. Te das cuenta que físicamente eres hombre, pero tu problema no es físico, es mental. Es que tú has aceptado esa conducta. Y este muchacho, sabemos, lo tenemos en la iglesia del norte, está luchando, ¿verdad? Y nosotros estamos para ayudar a ese tipo de personas. Pero siempre vienen ellos infectados, deteriorados en sus mentes. Porque han acabado aceptando una cosa que no es verdad. Es una idea que tenemos que combatir con la palabra de Dios. Y así como ellos, todas las demás personas del mundo, el que menos es trapecista. A otros mormones, otros con los lamas, otros con los gurús, otros budistas, otros maometanos, otros, y dice la Biblia, cada quien se fue por su camino, como ovejas perdidas, cada quien anda en caminos perdidos, todos en caminos diferentes, y todos, ¿por qué están en esos caminos? Porque tienen ideas equivocadas de la vida. Y de eso precisamente se trata en esta noche nuestro estudio. Esta comprensión, escucha y apúntalo, esta comprensión de las leyes morales de la vida, la Biblia le llama sabiduría. La comprensión de las leyes morales, la Biblia le llama sabiduría. ¿Quién es una persona sabia? De acuerdo a Dios en la Biblia. Es una persona que conoce las fronteras y los límites, las leyes, los ritmos, los tiempos del orden creado, tanto del mundo físico como del orden social.
Es una persona que sabe, estoy casado, no me puedo hacer el tonto de creer, aceptar la ilusión, la falacia, la utopía que voy a ser feliz con otra mujer. Es una persona que sabe hasta dónde puede llegar. Esto es mentira, no puedo comenzar a recrearme en una idea que no es verdad, porque la Biblia dice, Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Es una persona que sabe perfectamente bien que no puede hacer eso, que no puede tomarse más que una cerveza, porque si toma dos va a perder. Se puede tomar una copa de vino con la comida, no puede tomarse dos porque ya está jugando con las cosas que Dios prohíbe. Es una persona que sabe que si ve una película pornográfica va a abrirle la jaula al animal que trae dentro, por lo tanto no voy a ver eso, cierro mis ojos, no quiero ver a esa mujer. Sabe perfectamente bien hasta dónde puede llegar. Esa persona en la Biblia se le califica como sabia. Esa es la sabiduría, el saber perfectamente bien, el comprender que no me puedo hacer tonto. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Mientras más le digas no al pecado, más creces en sabiduría. Vean ustedes lo que dice Salomón, el hombre más sabio que existió, en Proverbios capítulo 14, versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal. Ahí está. El sabio teme y se aparta del mal. Mas el avisado, pero el hombre de bien, estará contento con el suyo, y el insensato se muestra insolente y confiado. Una muchacha que pasan por ella 3 muchachos, vente en el Volkswagen, vente aquí, súbete. Vamos, una muchacha sabia, no voy con ustedes, pero ni aquí a la esquina. ¿Por qué? Porque mide el peligro. La persona sabia es la que puede ver más allá. Si yo sigo saliendo con ese muchacho, tengo una semana con él y ya me está manoseando, ¿a qué le tiro seguir saliendo con él? Yo soy bien débil, mi carne es bien débil, soy una tonta si sigo saliendo con ese muchacho. Es una muchacha sabia, ¿sabes qué? Contigo no quiero nada. ¿Por qué? Porque no me respetas. Entonces, esta es la sabiduría. Dice la Biblia, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Las personas que rechazan las leyes morales de la vida no solamente son inmorales de acuerdo a la Biblia, sino necias y tontas, no importando cuán educadas sean. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Una persona que reta a Dios. ¿Saben ustedes cómo murió José Stalin? El más grande dictador de Rusia, que mató a más de 40 millones de personas. Cuenta su hija, cuando él murió, fue a Londres a vivir su hija y le contó a uno de los escritores más famosos en Londres, y dijo esto la hija de Stalin antes de que muriera su padre: mi padre estaba agonizando, lo más probable es que murió de una enfermedad venérea, y antes de morir, segundos antes de morir, se levantó de la cama, se sentó y levantó el puño contra Dios y cayó muerto instantáneamente. Hasta el último día de su vida retó al cielo. Antes del quebrantamiento de la soberbia. Las personas que retan a Dios, que desafían a Dios, que creen que pueden hacer nada sin tomar en cuenta sus leyes morales, que creen que pueden violar las leyes como la de la gravedad, se van a estrellar en la vida tarde o temprano. Te vas a autodestruir tarde o temprano, porque son leyes, repito, que son inmutables, inquebrantables, inexorables, que son establecidas para nuestra propia felicidad. Dice el versículo 22 de Proverbios 16: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. ¿Cuánta gente que conocemos nosotros creen que porque tienen educación, porque tienen cultura, porque tienen un título profesional, pueden hacer y deshacer, pueden burlarse de los demás, pueden aprovecharse de los inocentes? ¿Cuántas personas en el gobierno aquí en México toman un puesto político o tienen un puesto ejecutivo o lo nombran jefe de la policía o diputado, y en ese momento comienzan a usar todo lo que ellos tienen para su propio interés, para su propio beneficio, para pervertir el camino, inclusive llegan al asesinato
para poder obtener sus fines, que es llegar a la cima de la política. ¿Cuántos artistas lo mismo, verdad? ¿Cuántas personas, artistas llegan y tienen colas de niños esperándolas ahí, aprovechan de ellos? Un muchacho como Michael Jackson, lo digo porque es público esto, tenía una fama tremenda hasta que se convirtió en un pederasta, donde él tenía atracción sexual por niños menores de 11, 12 años de edad. Elvis Presley, dice su esposa, con la que se casó en Alemania, la mamá de Priscilla Presley, Elvis tenía antes de morir relaciones con sus guardaespaldas de homosexualidad. El rey del rock and roll. Las ideas tienen consecuencias. Tomar parte activa en el mundo que vivimos requerirá para todos nosotros una comprensión de las ideas que están compitiendo contra la palabra de Dios. Tú tienes que saber cómo piensa el ateo, cómo piensa el escéptico, cómo piensa el budista, cómo piensa el católico, cómo piensa el escéptico, cómo piensa el hedonista, cómo piensa el empirista. Y si no tenemos un concepto ideológico de cómo piensa el mundo, porque todas esas ideas están en competencia contra Dios, porque ninguna de esas ideologías proviene de la Biblia. Y la misión de todos nosotros es combatir esas ideas mediante la predicación de la palabra de Dios. Y todas estas ideas están moldeando millones y millones de seres humanos. Por eso dice en Colosenses capítulo 2, en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2, versículo 8, miren que nadie los engañe por medio de filosofías. ¿Qué significa la palabra filosofía para definir el término? Filos, amor, sofos, sabiduría, o amor a los pensamientos o amor al conocimiento. ¿Quién es una persona filósofa? O es cual todos los seres humanos de una u otra forma somos filósofos. Porque el filósofo es la persona que ama sus pensamientos. Si tú amas la pornografía, tu filosofía es la inmoralidad. Si tú amas el Che Guevara y el comunismo, tu filosofía es el comunismo. Todos los seres humanos aman ciertos pensamientos que ellos le han dado cabida a su mente, y esos pensamientos han moldeado su ideología, su filosofía, su teoría, y su teoría, su psicología. ¿Me siguieron? Tú eres lo que eres de acuerdo a lo que tú piensas. Como es en su corazón, dice Proverbios, así es él. Tú haces lo que haces porque es lo que eres. Nosotros no podemos actuar de una forma de la que no somos interiormente. La forma como tú te comportas, la forma como ves la vida, la opinión que tú tienes de todas las cosas, es exactamente el reflejo de tu personalidad. Eso es lo que tú eres y eso es lo que Cristo vino a cambiar. Miren que no los engañen por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La Biblia nos dice, cuidado, están rodeados, le dice Dios, familia mía, dice, el Señor nos dice en esta noche, mi familia, estamos rodeados de lobos. Estamos rodeados de todo tipo de ideas del mundo, de marihuanadas, de tonterías, de herejías, de rollos, de barrabasadas, de ideas, de mentes calenturientas que no puedes creer cómo esas personas tienen seguidores. Veámoslo en 1 Timoteo capítulo 6. Hay seguidores en la vida para todo. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Número 1. Número 2, nada sabe. Número 3, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, escucha, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Les voy a dar 2 ejemplos. La dianética, o la cienciología, o la ciencia de la salud mental. En 1975, más o menos 77,
que fue la época que yo me convertí, estaba muy de moda la dianética en México. Y había centros de dianética por todos lados y casi todos mis amigos me decían, es que, y así se acercaban todos y ya todos caminaban así y me miraban así de arriba para abajo. Tú necesitas una auditación, me decían. Estás muy loco, Armando, traes ideas marihuanas, etcétera, etcétera. Y cuando me meto, en ese tiempo ya tenía yo bastante conocimiento de la Biblia, y cuando me meto a estudiar el origen de la, porque el misionero que me dio a mí a Cristo me enseñó, Armando, cuando quieras combatir una idea, siempre trata de encontrar la raíz de esa idea, de quién salió esa idea. Si quieres estudiar los mormones, la dianética, ve de dónde salió, quién fue el hombre que, de donde emergió esa idea o esa ideología. Y de ahí vas a partir que el árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da malos frutos. Me puse a investigar y la dianética la inventó un hombre llamado Ron Hubbard, un inglés que dijo que había tenido una visión de una teoría, protoplasmática, de unas chispas que habían brincado de no sé, otras galaxias que venían para acá y que a través de la auditación, que la auditación es algo que tomó de la psicología personal freudiana comparado con el psicoanálisis. Y mezcló el psicoanálisis con cosas hindúes, con cosas cristianas, Ron Hubbard, y antes de que Hubbard muriera, 6 países en el mundo, entre ellos España y Estados Unidos, lo buscaban por fraude. ¿Y dónde lo encontraron cuando murió? En las aguas del Atlántico, en aguas internacionales, rodeado de 17 niñas menores de 16 años. El hombre, el viejo rabo verde de la salud mental. ¿De dónde surgieron los mormones? Un hombre llamado José Smith dijo que se le apareció un ángel, Moroni, que fuera a buscar un monte donde iba a encontrar 2 tablas escritas en egipcio cuneiforme, que las tradujera, y de ahí salió el libro del Mormón. Y llegó con su esposa y le dijo, ¿qué crees, vieja? ¿Qué cosa, mi viejito? Pues que fíjate que de aquí en adelante voy a tener a 10 como tú. Y como en ese tiempo en Estados Unidos la Constitución prohibía el tener muchas mujeres o la poligamía, entonces él fue muerto y lo lincharon en la cárcel. ¿Quién fue el origen de eso? Un hombre que tenía multiplicidad de mujeres, un hombre que dijo que tenía visiones, hombres corruptos como Ron Hubbard, y todos nos damos cuenta que cuando investigamos el origen, ninguno se compara a Jesús. Ninguno se compara a Jesús. La vida de Jesús puede estar dispuesta a soportar cualquier examen psicológico, cualquier examen sociológico, cualquier examen físico, cualquier examen desde cualquier perspectiva moral, y es el hombre más perfecto, el hombre más manso, el hombre más controlado de sus emociones, el hombre con las ideas más revolucionarias que jamás el mundo ha escuchado, el hombre que ha vivido la vida más perfecta, el hombre que en el momento de abrir sus brazos y morir gritó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es Jesús. Por esta razón, la Biblia nos enseña a pensar. Y así que cuando alguien te traiga un rollo, una idea, inmediatamente, ¿de dónde la sacaste? Del Calimán. Por esto la Biblia nos advierte en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. La palabra no conformarse a este mundo en el griego es no permitan que el mundo moldee sus mentes. Estamos rodeados, vuelvo a repetir, con miles de ideologías que compiten contra la filosofía de la palabra de Dios. ¿Cuánto tú resistirás la presión de tus maestros, la presión de tus amigos, la presión de tu familia, la presión de los escritores, la presión de Hollywood, la presión de las películas? ¿Cuánto aguantaremos? Aguantaremos en la medida en la que nuestra mente esté cambiada. Renueven vuestra mente
para que puedan resistir. Dice en 2 Corintios 10, 2 al 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿A qué nos manda Dios? A un mundo a refutar esta filosofía y esta idea y permitirle al mundo que vea cómo brilla la luz del Hijo de Dios. Vamos pues en esta noche a examinar uno de los mitos más grandes de la humanidad, y es el mito que se llama que los seres humanos somos buenos por naturaleza. Es una utopía, es una terrible mentira a la luz de la Biblia. Las más grandes tragedias, escuchen, aparentemente lo que te acabo de mencionar parece un mito, parece una mentira superficial, pero las más grandes tragedias y horrores del último siglo XX tuvieron su origen precisamente en creer que el ser humano es bueno, que se puede mejorar y que se puede formar una raza humana como Hitler lo pensó a través de sus filosofías. El primero y más importante elemento de cualquier filosofía o de cualquier perspectiva mundial es la manera que responde a la interrogante acerca de los orígenes. Este es la cuestión número uno. Cuando yo hablo con un evolucionista, pues yo creo que vengo de chango, etcétera, le digo, mira, antes la evolución sí es un progreso de los orígenes, pero antes de la evolución tú me tienes que contestar cómo se originó todo, aunque sea del chango, tuvo que tener un origen. Esto es antes todavía que la evolución. Entonces nos remontamos al origen de todo, repito, a la raíz. ¿Cómo surgió el universo? ¿De dónde surgió la vida? La nada nunca puede producir la nada. Una persona inteligente no puede nacer de la nada. Tiene que haber, detrás de un cuadro precioso, tiene que haber un artista con inteligencia. Detrás de una escultura tiene que haber un escultor. Detrás de un edificio tiene que haber un arquitecto. Detrás de un diseño tiene que haber un diseñador. Esto se llama lógica elemental, racional. Y el segundo elemento es explicar el dilema humano. ¿Por qué existen las guerras, los sufrimientos y la muerte? Y esto es los temas que hemos venido tratando. Pero ahora vamos a ver esta enseñanza bíblica acerca del origen de la maldad humana. Porque esta enseñanza que ha enseñado que el origen de la maldad humana Shakespeare dijo que el defecto trágico, Carlos Marx, la lucha de clases, Sigmund Freud, el medio ambiente, y así todos han expuesto y han dicho, algo tiene el ser humano, pero vamos a evolucionar, vamos a solucionar los problemas, vamos a alcanzar la época del acuario y vamos a establecer el siglo de oro en la humanidad. Y no, hombre, las guerras, esos son personas que nos quieren asustar. No va a haber el fin del mundo. El mundo va a progresar y el mundo va a levantarse. En 2 de Pedro 3, el apóstol trató con este problema y dijo que vendrían antes de Cristo burladores, que harían mofa de que venía Cristo a juzgar al mundo. Y los ateos se ríen también. Yo no puedo creer en un Dios que venga a juzgar a la humanidad. Esto es algo absurdo, dicen muchos pensadores. Sin embargo, si la causa del desorden y el caos que vivimos no es el pecado, entonces, ¿de dónde vino todos los problemas del ser humano? ¿Por qué los infantes, los niños desde pequeños no se les enseña a portarse mal? Se les enseña a portarse bien, porque el mal lo traemos de naturaleza. ¿Cuál de estas dos perspectivas es la que tú vas a aceptar? ¿La que el mundo te enseña o la que la Biblia nos quiere mostrar? Veamos pues esta utopía de la negación de la maldad. Esta utopía o esta enseñanza nos quiere representar al mundo probado que es absolutamente desde su perspectiva que el ser humano es el Dios del ser humano y el ser humano va a solucionar los problemas del mundo. Esta filosofía se llama humanismo. Humanismo. No lo confundas con humanitarismo, que es otra cosa. Humanismo es la filosofía que enseña que el hombre es la cabeza del hombre o el hombre es el principio el hombre creó todas las cosas. Ese es el humanismo. Pero fíjate nada más la raíz del problema. ¿Cuándo se niega la pecaminosidad humana
La consecuencia lógica de este mito lleva directamente a la dictadura y a la tiranía de las naciones. La falsa confianza de que nosotros somos perfectos provee la justificación de hacer perfectos a los seres humanos, no importando el medio que sea. Los comunistas establecieron una frase muy famosa que dice así: el fin justifica los medios. Y esta filosofía se introdujo al cristianismo. Yo me he encontrado personas que me han dicho: vamos a traer un grupo de rock y a Juan Gabriel y vamos a después a darles el mensaje de Jesucristo. ¿Qué acaso Dios no quiere que se reúnan los jóvenes? Pues vamos a reunirlos con el pretexto de un grupo de rock o de un cantante de Hollywood famoso y después les damos el mensaje de Jesucristo. ¿Y saben con qué filosofía lo dicen? Se le llama estrategia. Hace poco tuve yo el privilegio de desayunar con el director internacional de la cadena de televisión más grande que hay en el mundo. Y estábamos en un hotel de Reforma tomando pues el desayuno de los alimentos, y una persona sugirió que introdujéramos a los programas de enlace y a los programas de la televisión cristiana curas católicos, para, como una estrategia, ganarlos para Cristo. Y entonces inmediatamente recordé cómo ha permeado esta filosofía comunista la iglesia cristiana y las ideas de muchas personas que nos decimos cristianas. El fin justifica los medios. Y le dije: ¿sabe una cosa? Les voy a citar a George Mueller, el hombre más grande del siglo XVIII en Inglaterra, que sostuvo a 2000 huérfanos a través de la oración. George Mueller escribió en sus memorias. Por eso es tan bueno leer las biografías de los grandes hombres de Dios. George Mueller escribió: la obra de Dios, escríbelo, hecha a la manera de Dios, tiene la bendición de Dios. No tenemos que andar con subterfugios, con engaños, con grupos de aquí, con grupos por allá, que usar esta cosa para poder traer a Cristo. El que es y el que levanta la obra y la iglesia es el Espíritu Santo. Juan el Bautista no usó una campaña de publicidad, pero la gente se aglomeraba alrededor y la pregunta es: ¿quién? No había ni faxes. ¿Quién les decía que fueran a oírlo? El Espíritu de Dios. Jesús dijo: si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. No tenemos que decir a la gente: a ver, sacan los billetes de 50, necesitamos 10 de un millón cada quien para levantar la iglesia, etcétera, etcétera. Y te mando un trapito ungido con oraciones para que lo pongas debajo de tu cojín y sale tu dolor de cabeza. Y además va a reprender a los chamucos, pero no te olvides mandarme tu ofrenda. O sobres que nos mandan que dice: por favor, coopere usted para esta iglesia, para este movimiento misionero, y te dicen ahí: mande usted 20, 50, 80, o sea, te dicen lo que tú tienes que mandar y le pongas un circulito, o 20, 50, 80, y si quiero mandar 5, ¿qué? Y si quiero mandar 57.50, ¿qué? Todo esto ha entrado a la iglesia, ¿por qué? Por no conocer la raíz de la ideología cristiana. ¿Cómo piensa Dios? Y si volvemos otra vez a reestudiar 1 Corintios 9, el apóstol Pablo claramente dice: porque si no predico el evangelio, ¡ay de mí! Porque carga me es impuesta y lo tengo que hacer gratuitamente. Y ahora, hace poco hablé a Colombia y me reservo el nombre de la ciudad de los pastores. Hermano Alducin, queremos que venga aquí a una campaña. ¿Cuántos son sus honorarios? De a cómo la noche. Y les dije: ¿a quién creen que le están hablando? Hermano, es que aquí a los predicadores nos dicen que $500 la noche, los músicos nos cobran $2,500 la noche, y si es muy famoso, $5,000 cada 3 días. Y les dije: ustedes tienen la culpa, porque esos son mercenarios del evangelio. Ustedes tienen la culpa por invitarlos, porque si tú invitas a alguien que te pone precio, no vale la pena que lo vuelvas a invitar en tu vida a tu iglesia. Pero eso es lo que está entrando a nuestras iglesias y tiene su origen en la ideología del mundo. Estamos abandonando la palabra de Dios. Si alguno no se conforma a las palabras de Cristo, está envanecido y delira, dice la palabra de Dios. Cuando sacamos a Dios fuera del retrato,
Cuando ya Dios no participa en los métodos, en los medios que estamos desarrollando, las personas que se encuentran en autoridad ya no son responsables a ninguna otra autoridad más elevada. Por ejemplo, un dictador como Hussein, como Fidel Castro, Muammar Gaddafi, Hitler, al tomar la autoridad y no reconocer a una autoridad más elevada, no hay alguien a quien ellos les puedan ser responsables y darles cuentas. Eso es lógico, ¿verdad? Y entonces, ¿qué usan? Cualquier medio necesario, no importa qué brutal o qué coercivo, para que las personas o el pueblo que ellos gobiernan se ajusten al molde que ellos creen será la sociedad perfecta. ¿Qué hizo Hussein? Mandar a construir más de 25 palacios de más de 50 millones de dólares, el pueblo muriéndose de hambre, y a todos los que no estaban de acuerdo con su filosofía los mandaba a matar, familias enteras. Castro llegó en el 60 a sacar a Fulgencio Batista con muy buenas ideas. Este es un dictador, el pueblo cubano necesita esto, y él ha hecho peores cosas que lo que él inició, las ideas de la revolución cubana. Ahora él es el único, él es Dios y nadie sale de la isla y tienen prohibido que se los coman los tiburones. ¿Por qué? Porque ahora él es la autoridad suprema. Cuando a Dios se le saca el retrato y no hay una autoridad a quien darle cuentas, te vuelves a ti mismo un Dios. Y crees la mentira de Satanás: seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Ahora vean ustedes, para terminar, cómo el ser humano, cuando cerramos nuestros ojos ante la enorme capacidad humana para la maldad, cuando no nos damos cuenta el potencial de la maldad que existe detrás de las personas, vamos a fracasar en construir fronteras o límites morales necesarios para poder detener y protegernos de esa maldad. La historia de los césares romanos, conquistadores, José Stalin, Mao, Hitler, David Koresh, Benito Mussolini, Jim Jones y cientos de gurús nos dan testimonio de que fueron personas que creyeron ellos poder construir, ¿qué cosa? Un mundo mejor. Todos le ofrecen eso al mundo, son falsos mesías. Ron Hubbard, Hitler, Castro, todos quieren decir al mundo: esta es la manera mejor para vivir y esta es la manera en la que ustedes se tienen que someter a mi gobierno. Dictaduras y tiranía. ¿Cómo terminaron? La mayor parte de todos los gobernadores, conquistadores, dictadores y mesías tienen los mismos factores comunes denominadores en su filosofía. Apúntalos, son importantes, son 4. Son los mismos factores que predominan desde que el hombre es hombre en la historia. Número 1, atacan todas las preconcepciones. Lo voy a explicar. Número 1. Esto significa, atacan todas las ideas anteriores y todos los principios morales existentes. Ahorita en México hay un ataque a la familia. Los homosexuales se les está permitiendo encuerados salir y desfilar en las calles de México, del mundo, de Berlín, etcétera, etcétera, porque están demandando sus derechos. Escucha esto. O sea, acéptenos como somos y casarnos y reconocer nuestro matrimonio. Y cuando el gobierno no hace nada para decirles esto es una aberración, tanto intelectual como moral como filosófica, entonces comenzamos a debilitar nuestras bases y nuestros fundamentos, que son el sostén de una nación, la moral de la familia. Número 2, quebrantan o debilitan las reservas emocionales de la gente. Vamos a explicarlo. Comienzan a enseñar que solo bajo el sistema bajo el cual viven les dará seguridad y bienestar, que no hay otro. Y esto lo logran a través de la presión psicológica, la intimidación y las amenazas diferentes. Uno de los peligros más grandes de una campaña política es este. Ve a la calle y ve todos los anuncios: llegó el tiempo de la esperanza. Conmigo la haces hijo. Yo soy el papucho de papuchos, Juan Camaney, este es el libertador. Y por todos lados vemos personas que le ofrecen, o sea, en otras palabras, tú vota por mí y déjame decirte, se arregla todo. Todos tienen esa premisa
filosófica de punto de partida. ¿Por qué? Porque no hay ni integridad ni honestidad ya en los valores de la sociedad que vivimos. En tercer lugar, se demanda lealtad al partido, al club o a la filosofía, haciéndoles creer, escucha, que todos los demás son tus enemigos. Así es. Cuando en un gobierno, como en México, el PAN, en este caso, sube al podio y a la presidencia, a la más alta investidura para gobernarnos, y los demás partidos comienzan a hacerle creer a la gente que esos son nuestros enemigos, en ese momento hemos perdido el patriotismo y nos hemos convertido en partidistas. Porque aun cuando un partido opuesto al que yo pertenezco toma la posesión, yo tengo que reconocer que ahora mi partido tiene que cooperar y colaborar con ese hombre de ese partido para que México surja y lleve sus objetivos hacia adelante y hacia una meta de esperanza. Pero si vamos a ponerle piedras y piedras porque no es de mi partido, pierdo el patriotismo y me vuelvo partidista. Pierdo mi integridad como político. Ya van ustedes más o menos dándose cuenta de cómo anda la cosa. En cuarto lugar, destruyen el modelo bíblico de la familia. O sea, cuando el Estado dice que ellos van a cuidar y educar a nuestros hijos, cuando el Estado promueve los abortos, la vasectomía, la homosexualidad e intercambios amorosos entre los matrimonios, el Estado ha fracasado como Estado. Y nosotros tenemos que, por todos los medios, levantar y sostener los fundamentos morales de nuestra nación. Ahora fíjense ustedes, detrás de estos 4 puntos, de estos 4 comunes denominadores, se encuentra la idea de que los lazos familiares, los lazos emocionales familiares, las lealtades, los pensamientos y los patrones morales deben ser derribados para crear nuevas fuerzas positivas de conducta. Detrás de todo esto existe la idea satánica nacida del infierno para atacar más que cualquier otra cosa la familia. La familia. Porque la familia fue la primera institución establecida por Dios. Antes que los gobiernos, Dios instituyó la familia. Alguien me preguntó el otro día, ¿qué es más importante? ¿La autoridad a mi pastor, me dijo una mujer, o la autoridad a mi esposo? Y le dije, la autoridad a tu esposo. Porque la familia fue instituida antes que las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas. Ahora, si tu esposo te hace o te forza para violar una ley moral, entonces vas con tu pastor para que él te aconseje. Pero tú no puedes, si tu esposo te dice no vas el domingo a la iglesia y tu pastor te dice ven a la iglesia, tienes que someterte a tu marido. Porque es la autoridad suprema en la palabra de Dios. Lo que realmente emerge, ¿verdad?, de todas estas cosas es una dependencia total sobre una figura cultica autoritativa, los dictadores y los tiranos. Todos los grandes tiranos de la historia y los falsos mesías han proclamado la misma mentira. Termino con esto. Escuchen lo que han dicho. Denme el poder y lo usaré para formar una sociedad ideal. Denme el poder y lo usaré para crear una sociedad ideal. Vamos a despedirnos con las palabras de Cristo en Mateo 20. El Hijo de Dios hace 2000 años anticipó todo esto para que no vivamos en la irrealidad, sino en la realidad. No esperemos que una persona cambie a México. No esperemos que haya un partido que cambie a México. El problema es mucho más profundo que un hombre y que un partido. La Biblia dice que hasta que Cristo venga, el mundo irá de mal en peor. Tratemos por todos los medios de poder tener la oportunidad de dar testimonio de Jesucristo. Esa es nuestra misión en la vida.
Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. El gobierno que gobierne, y antes de atacar el gobierno y que Fox y que esto y que el otro, debemos orar por nuestras autoridades y nuestros gobernantes. Someternos a la autoridad, Romanos capítulo 13, y hacer nuestra misión, ser luz en el mundo. Jesús dijo en Mateo 20, versículo 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, qué cosa? Se enseñorean de ellas sin excepción. Se enseñorean de ellas. Y los que son grandes o autoritativos ejercen sobre ellas potestad o dominio. Mas entre vosotros no será así. Amados hermanos en Cristo, despojémonos de todo espíritu de querer controlar a los demás. Padre de familia, no creas que porque quieres controlar a la fuerza y tienes que ser autoritativo, aquí en esta casa mando yo. Ese espíritu de control enferma a tus hijos y a tu esposa. No es la forma de gobernar queriendo demostrar que tienes autoridad, ejerciendo autoritatismo en tu familia o en el núcleo donde tú vives. No es la forma, es amando. Amando. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, y claro que hay que ser firmes cuando lo tenemos que hacer, pero no seas toda tu vida una persona autoritativa sin que tengas el amor y sin que reflejes ese amor en tu propia familia. Entre ustedes no debe ser así. El ansia y la emoción de querer dominar, de querer controlar, ha entrado a las iglesias. Miles de ovejas se han acercado con nosotros y nos han dicho: hermano, yo tengo un pastor que me prohíbe venir a sus estudios. Y es cristiano también. Hombres autoritativos. Quieren dominar, ejercer control. Otros llegan al grado de decir: si te vas, la maldición te va a alcanzar. Porque solo en esta iglesia está el Espíritu de Dios. Ese espíritu, repito, tiene que salir de nosotros. ¿Por qué? Porque no es el espíritu de Jesucristo. Jesús termina diciendo: entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra, porque solo en ella encontramos la luz y la sabiduría para vivir y poder percibir el mundo a nuestro alrededor desde tu perspectiva. Oh Dios, gracias por alertarnos, advertirnos que vivimos rodeados de millones de ideologías, de ideas, de libros, de comentarios, de opiniones, de escritores, de artistas, de políticos. Y nos has dado un mensaje para todos ellos: arrepiéntanse. La palabra arrepentirse significa cambiar tu manera de pensar. Reconocer que tus pensamientos no se ajustan ni se conforman a los pensamientos de Dios. Y la única forma de cambiar nuestra manera de pensar es reconocer que nuestras ideas estaban equivocadas.